Buenas tardes, profesor Boris Padilla. En esta instancia le vamos a hablar acerca de nuestro laboratorio número 4, el cual consiste en la máquina de Atwood, la cual tengo a mi compañero de laboratorio presente acá, Diego Peralta, y yo, Matías Córdoba, del ramo Física Mecánica para el Euro 4. Bueno, para empezar este laboratorio tenemos que tener claro qué es la dinámica. Según el libro de Física General publicado por Ignacio Bragado en 2003, así como la cinemática se encarga de la descripción del movimiento de los cuerpos, aunque sin entrar en detalles de la causa que hace mover a estos, la dinámica estudia precisamente por qué se mueven los cuerpos, es decir, cuáles son las causas que crean la variación de su estado de movimiento. Bueno, ¿por qué se mueven los cuerpos? Para responder a esta pregunta debemos entender las leyes de Newton que conforman el estudio de la dinámica. La primera ley, la de la inercia, dice que todo cuerpo permanece en su estado actual de movimiento con velocidad uniforme o de reposo, a menos que sobre él actúe una fuerza neta externa o no equilibrada. Por otro lado, una fuerza corresponde a la magnitud vectorial que mide la razón de cambio del movimiento del momento lineal entre dos partículas o un sistema de partículas. Fuerza es toda agente capaz de modificar la cantidad de movimiento. Por ejemplo, la Tierra ejerce una fuerza gravitacional que nos mantiene cayendo hasta el centro de esta. O por otra parte, la fuerza que ejercemos nosotros mismos para levantar un objeto o nuestro cuerpo y así vencer la fuerza anteriormente nombrada. Según Server y Jewett, en su séptima edición Física para Ciencias e Ingeniería, describen que la primera ley de Newton explica lo que sucede a un objeto cuando sobre él no actúan fuerzas. Este permanece en reposo o se mueve en una línea recta con rapidez constante. Por otra parte, la segunda ley de Newton responde la pregunta de qué acontece a un objeto que tiene una o más fuerzas que actúan sobre él. Bueno, esta segunda ley es importante cuando queremos establecer una relación numérica entre la magnitud de fuerza y aceleración. Podemos enunciarla como la aceleración que toma un cuerpo es proporcional a la fuerza neta externa que se le aplica. En este caso, la constante de proporcionalidad correspondería a la masa del cuerpo, por lo que numéricamente esta expresión se nota como la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bueno, en esta diapositiva podemos apreciar una máquina de Atwood y un diagrama de cuerpo libre para ambas masas presentes en este sistema. La masa 1 tiene una menor masa que el cuerpo 2 y podemos apreciar también que la tensión es la misma para ambos cuerpos ya que se encuentran unidas por la misma cuerda. Bueno, la masa 2 al tener mayor masa presenta un peso de magnitud mayor a la del cuerpo 1. Y en este caso la aceleración tomaría la dirección en el sentido de este vector. Bueno, aplicando la segunda ley de Newton y álgebra, podemos llegar a la conclusión de que la aceleración de estos cuerpos correspondería al cociente entre la diferencia y la suma de las masas por la aceleración de gravedad. Pasando, pasando a lo que tendría que ser el procedimiento del laboratorio, en este laboratorio nos dispondremos a estudiar el movimiento a través de dos cuerpos, con el fin de comprobar que el movimiento cambia de velocidad a favor de una constante. En este caso construiremos una máquina de Atwood, donde dos objetos de masas conocidas se unen mediante una cuerda y se ubican en una polia. Bueno, para construir esta máquina de Atwood, procederemos a documentar la actividad y como en otros laboratorios seguiremos la trayectoria mediante un software y así poder analizar los distintos componentes de los movimientos mediante gráficos. Bueno, vamos a proceder a presentar las distintas experiencias. Para la primera experiencia podemos apreciar la máquina de Atwood o sistema de poleas para dos cuerpos de masa distintas. En el primer caso la masa 1 correspondería a 24M y la masa 2 a 30M, donde nuestro sistema de referencia correspondería a M, que es decir, la masa de una moneda de 10 pesos. Bueno, la separación entre la polea y las masas correspondería a 0,5 metros y con estos datos obtenemos una aceleración teórica de 1,1 metros sobre el segundo cuadrado. Bueno, para Pasando a lo el que, análisis de la masa 1, el gráfico de posición en función del tiempo demuestra cómo esta al tener menor masa asciende debido a la tensión y la aceleración que produce esta misma fuerza. Por otro lado, vemos cómo la velocidad aumenta al transcurrir el tiempo producto a la aceleración constante ejercida por la diferencia de masa. Bueno, para la segunda masa, el análisis es el mismo. La velocidad aumenta gracias a la aceleración y la altura del cuerpo disminuye al tener una mayor masa y así un mayor peso. bueno, pasando a lo que tendría que ser la experiencia de nuestro laboratorio, podemos apreciar cómo formaba una polia en base a la perilla de una puerta unidos por un hilo ambos objetos. El primero de estos objetos corresponde a ser el destapador de una botella, el cual tiene una masa de 64 gramos, el cual es el objeto de la izquierda. Por otra parte, tenemos un plumón de pizarra, el cual posee una masa de 18 gramos. Ambos objetos empiezan a una distancia de la perilla de 0,4 metros y tienen una aceleración teórica total de 0,9 metros partido segundo cuadrado. Pasando a lo que vendría a ser el análisis de las gráficas para la masa 1, podemos apreciar los gráficos de posición y velocidad versus tiempo para cada uno en pantalla. Ambos de los gráficos se asemejan al modelo teórico. El de velocidad también, a pesar de mostrar ciertas irregularidades como se puede apreciar al final de este, el cual presenta una tendencia ascendente, lo cual no es común en estos tipos de gráficos.
Pasando al mismo análisis, pero para nuestra masa 2, ocurre algo parecido al de la masa 1. La gráfica de posición versus tiempo es bastante regular. Sin embargo, la de velocidad no se puede decir lo mismo. Tiene la tendencia, pero no la regularidad de dos. Como podemos ver, presenta saltos largos entre un valor y otro, pero sí presenta el movimiento ascendente. En este escenario mostraron nuestras experiencias anteriores de que una masa posee mayor peso que la otra, ambas presentan una aceleración uniforme, la que presenta mayor peso con un aumento de aceleración en sentido gravitacional, mientras que la de menor en contrario sentido a esta. Un caso distinto sería cuando la masa 1 equivale a lo mismo que la masa 2. En esta situación, la máquina se encuentra en equilibrio sin importar el peso del objeto utilizado en la máquina de Atwood. Aquí en la siguiente diapositiva podemos apreciar los gráficos teóricos que fueron utilizados para comparar respecto a los obtenidos nuestros en nuestra experiencia de laboratorio. Bueno, si analizamos los distintos movimientos, podemos llegar a la conclusión de que las masas presentan un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ya que la velocidad aumenta constantemente, al igual que la posición. Bueno, vamos a proceder a analizar los movimientos. Aquí se calculan los valores promedios de las aceleraciones experimentales con la ayuda de nuestro programa Tracker, para nuestros dos lanzamientos nombrados anteriormente, los cuales se pueden ver los resultados obtenidos para cada experiencia en pantalla. Pasando al cálculo del error porcentual, con nuestra aceleración obtenida a mano anteriormente, procedemos a hacer el cálculo del error porcentual, el cual acorde a la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, problemas de errores y medición, corresponde a la diferencia entre la aceleración teórica y la experimental. Todo esto dividido en la aceleración teórica y el producto de esto multiplicado por 100%. Haciendo esta operación matemática podemos obtener nuestros errores porcentuales para tanto la experiencia 1 como la 2. Bueno, para concluir, en este laboratorio hemos sido capaces de analizar el movimiento en una y en dos dimensiones. En este caso, estudiamos mediante un sistema de poleas denominado máquina de Atwood la velocidad de las leyes de Newton, en la mecánica y la dinámica del movimiento uniforme acelerado. La finalidad de esta experiencia fue comprender el efecto de las fuerzas que actúan sobre dos cuerpos de masas distintas, unidos mediante una cuerda y suspendidos sobre una polea no ideal. La definición de fuerza nos ayudó a encontrar la forma de calcular la aceleración de nuestro objeto, mediante principios de la dinámica y la aplicación de la segunda ley de Newton. Como pudimos apreciar, que nuestro resultado final divergió considerablemente del resultado teórico, debido a que tenemos múltiples factores que aumentan nuestro error porcentual, tal como el roce del aire, el roce con la polea o la masa de la cuerda, la cual se considera despreciable en comparación al del objeto utilizado en nuestras experiencias nombradas anteriormente.